Hola, bendiciones. Vamos a ver ahora el libro de Mormón. Este tema lo había sugerido el apóstol Judith hace poco. Por eso es que vamos a hacer así como un paréntesis en lo que estábamos viendo. Esto es importante porque últimamente los anuncios del libro de Mormón, son muchísimos. A mí me salen todos los días y hay espectaculares y hay anuncios en todos lados. Todos los días en YouTube, en los videos que estoy viendo, en internet, en lo que esté investigando, en lo que esté estudiando, por ahí me sale el anuncio del libro de Mormón. Entonces supongo que a ustedes también. Obviamente ese anuncio ha de estar publicado y ha de estar precisamente programado para que la gente cristiana que está buscando prédicas, que está buscando estudios, que está buscando Biblias, a la gente cristiana que quiere saber y quiere aprender más, es a la que está programado ese anuncio para salirnos en todos lados. Ya saben que en internet es así. Internet sabe qué es lo que estás buscando y qué temas son los que a ti te interesan, para entonces ponerte la publicidad que funcione para que tú seas consumidor. Entonces, esto del libro de Mormón está siendo muy, muy promocionado y obviamente eso ha de ser mucho dinero el que están invirtiendo en eso para tener más gente, más seguidores, más creyentes en esta doctrina, en esta forma de ver el cristianismo supuestamente. Entonces vamos a empezar. Entonces se llama el libro de Mormón, no se llama el libro del Mormón, no, porque resulta que Mormón es un nombre propio, es el nombre de un supuesto profeta que escribió parte del libro, porque el libro, según esto, fue escrito por varios profetas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la historia. El libro de Mormón es un libro azul, como azul marino, y tiene unas letras doradas. Es uno de los libros de la llamada Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así se llama su iglesia. El movimiento también se conoce como mormonismo. Entonces son los santos de los últimos días o mormones. Según Joseph Smith, quien afirma haberlo traducido, contiene los escritos de profetas de la América precolombina. Esto de precolombina es antes de Colón, antes de que Colón llegara a América. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Entonces, antes de 1492 es la era precolombina, la época precolombina. Mormón, entonces, sería uno de esos profetas que vivió en el año 390 después de Cristo, más o menos, o en ese año escribió. Uno de varios profetas, 390 después de Cristo. Entonces, ahorita vamos a ver que las fechas van de antes de Cristo a después de Cristo. El libro, o sea, los libros, porque son varios libros de varios profetas, según, se escribiría entre el 600 antes de Cristo y el 400 después de Cristo. Entonces, Mormón es un profeta que se supone que fue de los últimos profetas que escribieron en ese libro, y él escribió por el año 390 después de Cristo. ¿Y qué estaba pasando en esos momentos o en esos años precolombinos en México? A ese periodo se le llama preclásico tardío y va del 400 de antes de Cristo al 200 después de Cristo, más o menos, en que se fundaron las primeras ciudades. Hablan de las primeras poblaciones de gran tamaño como Cuicuilco y Teotihuacán. Para finales de este periodo se construía la calzada de los muertos y las pirámides del Sol y de la Luna. Si la pirámide del Sol y de la Luna se construyeron a finales del preclásico tardío, que sería el 200 después de Cristo, más o menos estamos hablando de los mismos años.
Aquí va del 600 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Y aquí va del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo. O sea, estamos con diferencia de 200 años. Pero en ese de para atrás y para adelante. Pero esto queda dentro de la época en la que supuestamente se escribió el Libro de Mormón. Eso pasaba en México. En Estados Unidos las poblaciones eran mucho más pequeñas. Entonces en Estados Unidos tenían a los indios, así como los apaches, los indios Sioux y los indios no sé qué más, de estos así. A los esquimales también tenían sus tribus. Ellos estaban habitando en América del Norte. Bueno, nosotros somos parte de América del Norte. En Estados Unidos estaban habitando, pero eran pueblos muy pequeños, muy chiquitos. Y no tenían civilizaciones tan grandes. Dicen que el Libro de Mormón contiene los registros de 2 civilizaciones que poblaron el continente americano. O sea, de 2 civilizaciones se pobló el continente americano. Número 1. Una civilización que llegó de Jerusalén guiada por el profeta Leví. Un profeta que inventaron el nombre. Joseph Smith inventó el nombre. Número 2, otra civilización que llegó también a América en la época de la Torre de Babel. Imagínense. Aquí van. Acá está la Torre de Babel y ya, se fueron de ahí. Supongo que dicen que cuando Dios los dispersó, se fueron y llegaron a América. Esas civilizaciones serían los ancestros de algunos indígenas americanos, algunos, entonces no todos los pueblos indígenas, sino algunos. Son los escritos de varios profetas, según esto, y Mormón, uno de ellos, uno de los profetas, los reunió en un solo libro. También le llaman el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. O sea, todo esto junto, así se llama. Ya después le agregaron otro testamento de Jesucristo. Y Moroni es el supuesto hijo de Mormón que se convirtió en ángel. Entonces el ángel Moroni se le apareció a Joseph Smith. Cuando diga Joseph o José Smith es el mismo. Entonces el ángel Moroni, que había sido un ser humano hijo de Mormón y se convirtió en ángel, se le apareció a José Smith en el año 1823 y le dijo que tradujera el escrito, que el libro estaba escondido en un cerro en Nueva York. Y según Smith, tradujo el escrito mediante Urim y Tumim. El libro estaba escrito en egipcio reformado, o sea, todo esto falso. Egipcio reformado, que no existe ese idioma. Y si era egipcio, pues no tenía una buena referencia estar escrito en egipcio. ¿Cómo va Dios o cómo va a escribir profetas de Dios en egipcio? Pues no, tendría que estar en hebreo por lo menos. Bueno, el libro se publicó en 1830, o sea, ya la traducción se publicó en 1830. Entonces lo tradujo Joseph Smith y el ángel Moroni le dijo dónde estaba escondido el libro. En el libro se afirma que Jesucristo visitó el continente americano después de su resurrección. La referencia es el tercer libro de Nefi. Nefi es uno de los profetas, uno de los libros del Libro de Mormón, del capítulo 11 al 28. Ahí se narra que Jesucristo visitó el continente americano. Lo pueden ver en internet, buscarlo en la página de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así, y ahí tienen su libro, ¿no? Ahí lo pueden ver con capítulos y versículos. Y la enseñanza también, ahí están las doctrinas y todo.
Bueno, el libro es un libro sagrado para los mormones. Describe el plan de salvación y vida eterna. Pero esa salvación y vida eterna se gana con ciertas cosas que hay que hacer. Supuestamente la cultura de esos pueblos era la hebrea antigua, fíjense, con reminiscencias egipcias. No, pues mala referencia. ¿Cómo que hebreo con egipcio? ¿Qué es eso? No. Los nefitas que vienen del Nefi, del profeta Nefi, supuestamente nefitas. Los nefitas serían descendientes de Nefi, hijo de Lehi. El Lehi, el primer profeta que vimos que se trajo gente desde allá de Israel. Lehi sacó a su familia de Jerusalén en el tiempo del rey Sedequías. Ya vimos que fue 600, bueno, fue en el 600 antes de Cristo supuestamente cuando se vino para América. Según el libro, Dios le dijo a Nefi que construyera un barco y así llegó a América. Salió del Mar Rojo. También se menciona que otras colonias de judíos llegaron a América. El libro también dice que no fueron solo Nefi y su familia, sino que otros también se vinieron para acá. Supuestamente Jesucristo visitó a los nefitas y lamanitas, que son otros judíos, después de la resurrección. Y ahí está escrito en su libro de Mormón. Entonces vamos a ver el mapa. Aquí vienen en el barco. Esta es una ilustración de ellos. Entonces Dios les dijo que se fueran al Mar Rojo, que está acá abajo. Y se fueron así, según esto, en esta ruta. Y luego pues llegarían a Chile. Y de ahí se fueron para Estados Unidos. O le darían toda la vuelta al continente africano, subirían hasta Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué decimos o podemos decir que es un libro falso, el libro de Mormón? Porque no existe ningún escrito del original. O sea, no hay ningún documento manuscrito, o sea, escrito a mano, que se haya copiado del original. No importa que sean copias, pero que sea un manuscrito escrito en esa lengua, en ese idioma, y un manuscrito antiguo. Pues no existe. Se supone que fue escrito en planchas de oro, de ahí lo copió, de ahí lo tradujo José Smith. Y esas planchas fueron devueltas a un ser celestial o fueron enterradas otra vez en el cerro o se perdieron. La arqueología y la historia no lo considera un libro histórico porque no tiene ninguna referencia histórica real. No como la Biblia y como otros manuscritos antiguos que se consideran para otras culturas libros sagrados porque están escritos y tienen los escritos antiguos y tienen su historia y aunque sea mitología, mentira y todo de demonios, pero existen. Este libro nunca existió. Bueno, nunca existió el original. Las localizaciones descritas en el libro no corresponden a los yacimientos arqueológicos. Ahí en ese libro de Mormón están descritas muchas cosas que según esto sucedieron con los indígenas apaches y todos esos de Estados Unidos. Están descritas varias historias, pero también ya se ha comprobado, hay varios libros en los que se basó José Smith para sacar los datos. Y entonces, aunque digan, no, pues es que esto sí pasó, esto sí sucedió y aquí están las pruebas, pues sí, porque lo copió precisamente de esos autores. Pero bueno, no, las localizaciones, o sea, los lugares que describe ese libro no corresponden a lo que se ha encontrado arqueológicamente. Ni siquiera el cerro que es de donde lo mandó el ángel, en Nueva York, no existe, ni existió, ni nada. Bueno, contiene referencias de animales, plantas y metales que no existían en ese tiempo. Narra que hay caballos, por ejemplo, que no existían aquí. Algunas plantas y metales que no había aquí.
No hay conexión lingüística entre las lenguas americanas y las lenguas semíticas. Y dicen que ellos vinieron y que se plantaron en Norteamérica. Y que toda la gente se empezó a mezclar con ellos y entonces ellos dejaron aquí su lengua y su cultura. Pues no hay ningún parecido de las lenguas americanas, así de las de Estados Unidos, ni de las de nosotros, con las lenguas semíticas, las que vienen, de las que salió el hebreo. No hay ningún parecido. No hay evidencia tampoco del ADN que vincule a los pueblos originarios de América con el Medio Oriente. O sea, las pruebas de ADN no tienen ni tantito, ni un puntito de porcentaje del ADN del pueblo de Israel, de los judíos. Esto sí lo hicieron, por ejemplo, con los judíos etíopes, que son negros. Hay judíos etíopes que sí tienen en su ADN, no sé qué porcentaje, pero tienen, por decir, sangre judía. Sí está ya comprobado. Y pues creen que vienen de Salomón y de la reina de Saba. Bueno, hay más de 4 versiones de la primer visión que tuvo Smith. Smith tuvo unas visiones ahí con Dios y con Jesús y con el ángel y con quién sabe quién es. Y se han dado diferentes versiones, por lo menos 4 así bien establecidas, pero hay como 10 versiones. Una de 1832, 2 de 1835 y otra de 1838. El libro de Abraham es un libro que supuestamente tradujo José Smith y que es un libro de parte de Dios. Se tradujo el papiro, es un papiro egipcio. Se tradujo el papiro y no dice nada de Abraham ni del pueblo judío. Es un documento funerario común egipcio. O sea, los egipcios hacían documentos funerarios y de toda la gente era como un acta de defunción, supongo. Este documento, él quién sabe de dónde lo sacó, porque tenía sus ayudantes, tenía a sus ayudantes que le ayudaban en sus traducciones y en sus investigaciones y no sé qué tanto. Entonces, pues por ahí consiguieron un papiro egipcio, sí es egipcio, y según esto, él lo estuvo traduciendo, no solamente es esto, hay más cosas. Según él, lo tradujo por inspiración divina y estaba escrito en un idioma, supuestamente egipcio, un egipcio ahí raro, que él dijo que lo tradujo por inspiración divina porque él no conocía esa forma de lenguaje. Ya actualmente lo han podido traducirlo. Y esto, que se supone que es el libro de Abraham, no habla nada, ni dice nada de Abraham, ni de nada. O sea, son datos de un entierro de una persona. O sea, nada que ver. Bueno, esta es una ilustración de ellos que muestra a Jesucristo supuestamente visitando a los indígenas. Aquí hay una pirámide. Bueno, José Smith se casó con 30 mujeres, de las cuales 11 ya eran casadas, 10 eran adolescentes, unas de 14 años. También se casó con algunas de sus hijas adoptivas. Usaba el tema de la salvación y vida eterna para manipular a la gente. Algunos líderes aseguraron que la poligamia era necesaria para la salvación, porque es un mandato para llenar la tierra, un mandato para llenar la tierra. Entonces, como era una orden, los que obedecieran, pues se podían salvar, si no, no. O sea, tenían que estar casados con muchas mujeres, poligamia, para poder ser salvos. Porque si no, estaban desobedeciendo a Dios y entonces no se iban al cielo. Algunos líderes, o sea, los primeros líderes, fueron los que establecieron la doctrina. Entonces eran los amigos de Smith, de Joseph Smith.
y pues tenían sus mismas ideas, ¿no? O sea, así muy, muy estrafalarias. Algunos líderes enseñaron la expiación con sangre y por eso hubo una matanza de personas en Utah. Hasta los años 70, las personas de color no podían tener un sacerdocio. Antes de los años 70, 1970, los negros o los morenos no podían tener un sacerdocio porque tenían una maldición supuestamente, y no era la maldición de Cam precisamente. No, era otra maldición. Era por desobedecer. Bueno, ahorita vamos a ver adelante. Joseph Smith se hizo masón en marzo de 1842. El libro lo publicó en 1830. En 1842 se hizo masón. Y este es un templo mormón, que están así increíbles, parece un palacio. Y por dentro está así súper lujoso. Y aquí en la puerta de ese templo y de otros está el ojo que todo lo ve. Ellos usan algunos, los templos más antiguos, algunos símbolos masónicos. Este es el templo de Salt Lake City. Este es el templo mormón de México. También está, bueno, parecería una pirámide, ¿no? Este templo está cerrado al público, no se puede entrar, solamente cuando lo inauguraron. Es que dejaron entrar a los visitantes para que conocieran, y está también muy lujoso allá adentro, así con mármol y cosas muy, muy caras, alfombras. Bueno, ¿qué dice el libro del Mormón? De Mormón. Este es un extracto así para leer un poco cómo está escrito. Es el segundo libro de Nefi, capítulo 2, versículo 22. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, o sea, no hubiese pecado, no hubiese desobedecido, no habría caído, pues no, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Pues sí. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas. Pues sí. Y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Sí, así era, ¿no? Así es cierto. Versículo 23. Y no hubieran tenido hijos. O sea, ¿qué tiene que ver? Si Dios les dijo que poblaran la tierra, antes de que pecaran les dijo que poblaran la tierra, que se multiplicaran. Y aquí este libro dice que no hubieran tenido hijos y no hubieran pecado. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. O sea, esto suena a que tenían que hacer el pecado para saber qué era lo malo y saber que hacían lo bueno. Entonces no valía hacer lo bueno. No existiría hacer lo bueno, es lo que aquí está diciendo, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Entonces, no hubieran tenido hijos si no hubieran pecado, y no hubieran hecho lo bueno porque no conocían lo malo. Eso no es lo que dice la Biblia. El segundo libro de Nefi, capítulo 5, versículo 16, dice: y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esta tierra, en esa tierra, en América. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón y su obra fue sumamente hermosa. Supuestamente este profeta edificó un templo parecido al de Salomón con otros materiales, pero no, de ese templo no hay ningún vestigio, no hay ninguna evidencia, ningún nada. Por desobedecer a Nefi, ese profeta, que era el rey de ese tiempo, supuestamente, Dios, por desobedecerlo a Nefi, Dios maldijo a esas personas que lo desobedecieron, los maldijo poniéndoles piel negra.
Entonces esta era la maldición, no la de Cam. O sea, los mormones no querían a los negros o a los morenos, no por la maldición de Cam, sino por desobedecer a Nefi. Entonces el libro dice, y él había hecho caer la maldición sobre ellos. Sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque he aquí habían endurecido sus corazones contra él, o sea, contra Nefi, no contra Dios. De modo que se habían vuelto como un pedernal, por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios: haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición, y el Señor lo habló, y así fue. Entonces esta maldición supuestamente se comprueba porque los indígenas de Estados Unidos son morenos y una piel oscura muy fuerte. Entonces esa fue la maldición que les cayó por desobedecer a Nefi. Ay, bueno. Pero esto después cambió, ¿eh? Ellos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sus profetas y sus líderes han ido cambiando las doctrinas, y algunas secciones del mormonismo se han quedado con ciertas cosas y otros se han quedado con otras, y otros se han modernizado, por decir, y así han ido cambiando. Entonces esto de la piel oscura ya después ya no fue, ya lo quitaron, ya dijeron, no, ya podemos aceptarlos. Entonces por eso después de 1970 los negros ya pueden ser sacerdotes de esta religión. Vamos a ver qué dice el tercer libro de Nefi, capítulo 11. He aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, y les dijo: he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Muchos versículos de los que están escritos en este libro fueron así directamente copiados de la Biblia, muchas partes, para que se oyera como que Dios lo había escrito. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo, y otra vez, y he aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Así como que trata de copiar el lenguaje y el estilo bíblico, ¿no? Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Esto es cuando llegó Jesús a América. Están narrando cómo sucedió. Bueno, hay mucho texto antes, pero no lo puse. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, porque se supone que aquí Jesús ya había resucitado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Entonces, según esto, Jesús llegó a América. Falso, ¿verdad? La doctrina mormona, ¿qué es lo que enseñan entre otras muchas tantas cosas? Barbaridades. Que Jesús era el novio en Juan 2:2 en las bodas de Canaán.
Ahí según ellos el que se casó es Jesús, pero falso porque la Biblia dice que Jesús fue invitado a la boda. Que Jesús era polígamo, en Juan 11:5 dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero ellos dicen que estaba casado con Marta, con María y con María Magdalena. Barbaridades. Dicen que tuvo hijos, que Jesús fue un ser creado y hermano de Satanás, que Jesús nombró otros 12 apóstoles en América. Y así es el liderazgo en el mormonismo. Tienen 12 apóstoles. Ahorita tienen 12. Tienen un consejo así más grande. Tienen otro grupo arriba de ellos, pero hay 12 apóstoles supuestamente que Jesús nombró. Y entonces hasta ahorita sigue habiendo, se van obviamente sustituyendo, pero son 12 apóstoles. El libro de Abraham es supuestamente un libro sagrado también para ellos. Y estos cuadritos blancos que ven son fotografías de la página oficial de la iglesia mormona. Y ahí dice: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta el libro de Abraham como libro de escrituras, o sea, es un libro escrito supuestamente por Dios como la Biblia. Este libro, que es un registro del profeta y patriarca bíblico Abraham, relata cómo Abraham procuró las bendiciones del sacerdocio, rechazó la idolatría de su padre, hizo convenios con Jehová, se casó con Sarai, se mudó a Canaán y Egipto y recibió conocimiento acerca de la creación. El libro de Abraham sigue en gran medida la narración bíblica, o sea, sí va con lo que dice la Biblia, pero agrega información importante en cuanto a la vida y a las enseñanzas de Abraham. Entonces da ciertos detalles que a los que tienen comezón de oír les gusta oír. El libro de Abraham se publicó por primera vez en 1842 y se canonizó como parte de la Perla de Gran Precio en 1880. Este es otro libro también sagrado para los mormones. Este libro procedió de papiros egipcios que José Smith tradujo a partir de 1835. Papiros egipcios otra vez, o sea, dice que es egipcio, estaba escrito en egipcio y entonces no tiene ninguna referencia ni hebrea, ni histórica, ni arqueológica, ni nada que diga que este libro era real. ¿Y qué ellos alegan para defender su doctrina? Ellos mismos dicen: mas nunca se afirma que contenga todas las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros, sino por el contrario, el mismo Jesús dice. O sea, ellos dicen: la Biblia dice esto, Jesús dijo esto. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, como Jesús dijo que había muchas más cosas, pues ya se las reveló a ellos y por eso ellos saben más cosas que nosotros no sabemos. Y Pablo también nos dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no conocían todo cuando Jesús le reveló a los judíos, pero vino a América y les reveló muchas más cosas que más adelante vamos a ver, cosas de verdad bien fantasiosas. También, por ejemplo, les había dicho que ellos se defienden con historias de los indígenas de Estados Unidos y de algunos también mexicanos. Esto lo ponen ellos ahí en su página como una referencia a que el libro divino, el libro de Mormón, el libro escrito en oro, fue una realidad. Y dicen que Huematzin, que es un personaje de Mesoamérica, de acá de México, de Centroamérica, que Huematzin era el guardián del libro divino de Mesoamérica, y que eso quiere decir que entonces este Huematzin puede haber sido el mormón de su libro, y que este Huematzin guardaba un libro divino, y entonces ese libro divino era el libro de Mormón, el libro escrito en oro. Y dice: Celestino Villalobos tradujo este interesante artículo donde Bruce Warren hace un paralelo entre la historia de Huematzin, el guardián del libro divino de Mesoamérica, y Mormón. Supuestamente este libro divino es el libro de Mormón. Y el guardián de los registros nefitas, y luego ya sigue diciendo muchas cosas.
que supuestamente esta es una evidencia de que el libro existió. Háganme el favor. Falso. Bueno, la organización que ellos tienen ahora viene desde el principio con unos líderes que están en la cabeza, que se llama la primera presidencia, son presidentes, y se llama el primer cuerpo gobernante. Aquí está el presidente, que es el primer consejero, presidente Dalin, presidente Russell y presidente Henry. Entonces, este es el primer consejero, este es el presidente y este es el segundo consejero. El presidente, o sea, el de más alto rango, se llama Russell M. Nelson. Y según ellos, bajo la dirección de Jesucristo, 15 apóstoles dirigen la iglesia. Aquí son 15. A ellos se les considera profetas, videntes y reveladores. Ellos pueden estar cambiando y diciendo y haciendo como quieren, porque así ha sido durante todos estos años, que han ido cambiando y modificando cosas a como les conviene. Y cambian las revelaciones, y cambian las interpretaciones, y cambian las reglas, y cambian todo. El hombre de más antigüedad como apóstol es el presidente de la iglesia. O sea, el apóstol más viejo es el presidente, ¿no? Por inspiración, él escoge a otros 2 apóstoles como consejeros. Y estos 3 funcionan como la primera presidencia, la cual es el máximo cuerpo gobernante de la iglesia. Y después de este primer cuerpo sigue el segundo cuerpo. Segundo cuerpo gobernante, en el primero había 15 apóstoles. En el segundo, ahí están los 12 apóstoles. Y si ven, pues es pura gente mayor, no hay jóvenes. Ya son todos más mayores. Este es el segundo cuerpo, que sería la sustitución de los 12 apóstoles que vino a poner Jesús aquí en América, ¿no? Válgame. Vamos a ver entonces la cosmogonía mormona. En primer lugar, ¿qué significa cosmogonía? Es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Entonces, es una narración que pretende decir cómo se originó el universo y la humanidad. Madre Celestial. Ese tema es muy desconocido. Casi nadie sabe de este tema de la religión mormona. Madre Celestial. ¿Cuándo habíamos oído eso? En los mormones. Los mormones dicen que son cristianos y que tienen algunas informaciones que nosotros no tenemos. Dicen, nosotros somos cristianos, lo que pasa es que tenemos más información porque el libro de Mormón nos enseña otras más cosas de Dios, de Jesús y de no sé qué tanto. Pero somos cristianos porque creemos en la salvación, creemos que Jesús es el Salvador. Sí, pero lo que no dicen es que para alcanzar esa salvación primero tienes que hacer todo lo que puedas para salvarte y ya lo que te falte, ya Jesús te ayuda. Pero así, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús nos salva por gracia, sin necesidad de obras. Y ellos ponen primero las obras y entonces ya puedes ser elegido para que Jesús todo lo que te haya faltado de hacer, pues ya Jesús lo paga, así dicen. No, pues ya lo que te haya faltado, en lo que hayas fallado, pues ya Jesús entonces interviene y ya Él cubre esas faltas, ¿no? Pero primero dicen, tienes que hacer y trabajar mucho para Dios, hacer muchas obras y entonces así entras en la salvación. Bueno, eso no es así en el cristiano verdadero, en el cristiano bíblico. Y esto de la Madre Celestial, eso es de las religiones paganas desde el principio, de la Reina del Cielo. Pero vamos a ver de dónde sacan ellos esto. Aquí esta es parte de la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y dice,
Madre Celestial, el tema. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son amados hijos espirituales de padres celestiales. Un Padre celestial y una Madre celestial. Esta comprensión se basa en las enseñanzas proféticas y de las Escrituras, según ellos, acerca de la naturaleza de Dios, nuestra relación con la deidad y el potencial divino de hombres y mujeres. La doctrina de una Madre Celestial es una creencia preciosa y distintiva entre los santos de los últimos días. ¿Cómo creen? Ellos afirman que no la adoran, que no le oran a ella tampoco, que no le rinden culto ni nada, porque Dios lo prohíbe en la Biblia. Pero lo que dicen es que existe, que ahí está y que fuimos concebidos antes de ser humanos. Fuimos concebidos por el Padre y la Madre Celestial en el cielo, en espíritu, y luego ya nos convertimos en seres humanos. Aunque no hay registro de una revelación oficial de José Smith de esta doctrina, algunas de las primeras mujeres de los santos de los últimos días indicaron que él les enseñó personalmente acerca de una Madre Celestial. Entonces no hay registro escrito, pero se fue pasando de boca en boca que él tuvo una revelación en donde Dios le indicaba la revelación de la Madre Celestial. Y utilizan escrituras, pero ahorita van a ver qué escrituras. Los 12 apóstoles en 1995, los apóstoles elegidos en ese año del 95, declararon: cada persona es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Entonces, lo que ellos afirman es que cada persona se tiene que casar, y esa es eso es obligatorio para poder salvarse. Tiene que tener entonces cada persona un matrimonio en lo natural para que en lo espiritual ese matrimonio se vuelva eterno, pero como son polígamos, muchas ramas del mormonismo, pues se casan con varias, y en la vida espiritual, la vida futura después de esta vida, después de la muerte, ahí van a tener más hijos espirituales, pero si llegan a un cierto nivel en el que ellos puedan ser transformados en dioses, entonces van a tener su propio planeta en donde ellos van a ser los padres de la humanidad que van a procrear. O sea, qué barbaridad. Van a ser entonces, también dicen que Dios tenía muchas esposas, no nada más una, porque las diferentes ideas que se han ido abriendo por los profetas y apóstoles, según de los mormones, van enseñando cosas nuevas. Entonces también les han enseñado y les han dicho que por revelación saben que Dios tenía muchas esposas, y que entonces de ahí tuvieron muchos hijos espirituales y después fueron convertidos en seres humanos cuando Adán pecó. Adán y Eva, según eran seres espirituales, y al pecar se convirtieron en carne, en seres de carne y hueso. Entonces así en el futuro, supuestamente, van a tener, si llegan a ese nivel de exaltación, así le llaman, un nivel de exaltación, en donde ellos se van a transformar en dioses, van a tener sus propios hijos espirituales, y los van a convertir en seres humanos en un planeta. Ay, esto de verdad es increíble. Bueno, aquí esta es una parte del primer libro de Nefi, capítulo 11, del 8 al 11, de ese libro de Mormón. Y aquí supuestamente están explicando un poco
de dónde nace la idea de una reina del cielo y de la equivocación que tuvieron los hombres y se pusieron a adorar a Acera, pero Acera tenía un origen, según ellos, un origen real, un origen verdadero, un origen en donde sí era real una diosa celestial, una diosa madre, una diosa femenina, pero se equivocaron y la empezaron a adorar. Entonces por eso tuvieron que decirles no adoren a dioses extraños, no adoren a ídolos de otras culturas, de otras religiones o como sea, que no adoraran a nadie más, solamente a Jehová. Pero que Acera sí era la diosa madre. Lo que estaba mal era que la adoraran. Entonces, aquí en esta página están explicando, ¿no? Comprender la familiaridad de Nefi, que era el profeta, con la diosa Acera, porque se supone que Nefi tuvo una revelación y una visión en donde se le presentaba un árbol muy bello y muy hermoso que era Acera, precisamente que por eso adoraban a Acera en troncos y en árboles. Entonces Nefi tuvo una visión de un árbol muy bonito que era Acera y que luego relacionan con la Virgen María. No. O sea, ya ven que los católicos dicen, la Virgen María es la esposa de Dios. Entonces, comprender la familiaridad de Nefi con la diosa Acera nos da una visión más profunda del primer libro de Nefi 11 y de cómo se relaciona con la Madre Celestial. En este capítulo, el espíritu visita a Nefi para ayudarlo a comprender la visión que Lehi tuvo sobre el árbol de la vida. Perdón, el que tuvo la visión fue Lehi, no Nefi. Bueno. Y aconteció que me dijo el espíritu, mira, y miré, y vi un árbol, y era semejante al que mi padre había visto, o sea, Lehi. Y su belleza era muy superior. Sí, sobrepujaba a toda otra belleza, y su blancura excedía a la blancura de la nieve misma. Para ellos, una persona bella es la que está blanca. Y por eso discriminaban a los morenitos y negritos. Por eso inventaron la maldición. Bueno, y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al espíritu, veo que me has mostrado el árbol que es más precioso que todos. Y me preguntó, ¿qué deseas tú? Y le dije, deseo saber la interpretación de ello. Cuando Nefi preguntó al Espíritu del Señor el significado del árbol de la visión de su padre, el Espíritu mostró a Nefi una virgen llevando un niño en sus brazos. Para nosotros, esto podría parecer una extraña respuesta a la pregunta de Nefi, pero ¿sabía usted que algunos creen que en la antigua religión israelita existía la creencia de una diosa madre divina llamada Sera que era representada por el árbol de la vida? Puesto que este contexto puede haber sido parte de la cultura de Nefi, el Espíritu pudo haberlo utilizado para enseñar a Nefi acerca de María, la Madre de Dios, según la carne. Al comparar los dos, se hace evidente que, en cierto sentido, el árbol es la Virgen, así como el fruto que llevaba el árbol es el niño divino que ella llevaba en sus brazos. Y ahora, usted sabe otra razón del por qué el Libro de Mormón es, por cierto, un testamento de Jesucristo. A ver, entonces están relacionando el árbol de la vida, que es Jesucristo según la Biblia, con María, la madre de Jesús, aquí en la tierra, y dicen, bueno, si el libro dice, de Nefi dice, María era la madre de Jesús en la tierra, la madre terrenal, entonces quiere decir que hay una madre espiritual, eso concluyen, pero están relacionando el árbol de la vida con la Virgen María, según, y el fruto que es Jesucristo. Y entonces también dicen, para que tú puedas tener acceso a la vida eterna, es decir, al fruto del árbol de la vida, tienes que hacer tales y tales cosas. Entonces ese árbol de la vida sería la Madre Celestial de Jesús, que sería el árbol de la vida, la Madre Celestial sería el árbol de la vida,
y también sería Acera, y por eso la representaban con un árbol. No, falso, falso, falso. Entonces aquí dice el primer libro de Nefi, capítulo 11. Y ocurrió que vi abrirse los cielos. Esto es un poquito más adelante de lo que habíamos leído antes. Que quería saber el significado del árbol, ¿no? Que vio Lehi. Y ocurrió que vi abrirse los cielos y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo: Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo: ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí: sé que ama a sus hijos, sin embargo no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo: he aquí la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Aquí es en donde dicen, si dice que es la madre del Hijo de Dios según la carne, quiere decir que hay una madre del Hijo de Dios según el Espíritu, o sea, una espiritual. O sea, ni ellos mismos están hechos bolas, ni siquiera ellos mismos tienen bien determinados sus conceptos. Esta es una página mormona. Dice: María, la madre de Jesús, representada como el árbol de la vida. He aquí la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. No. Falso. Y aconteció que vi que fue llevada en el espíritu esa virgen, y después que hubo sido llevada en el espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo: mira. Y miré, y vi de nuevo a la virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? O sea, están insinuando que el árbol es la Virgen. No. Tienen otra doctrina que dice que serán dioses, los hombres serán dioses. Lorenzo Snow, que es uno de los líderes, quinto presidente de la iglesia, acuñó una frase bien conocida. Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Dicen que Dios es materia también, como nosotros. Que Dios era un hombre así como nosotros y que llegó a ser Dios. Y que nosotros podemos llegar a ser como Él, a ser dioses. Y ya saben, tienen las referencias bíblicas. Ahorita no estoy poniendo muchas referencias bíblicas porque si no eso se me va a extender mucho, pero ya sabemos que la Biblia dice: y seréis como dioses. Y que a Jesús le reclamaron que se hacía pasar por Dios. Y bueno, tienen ahí ciertas referencias bíblicas que están mal interpretadas. José Smith siguió recibiendo revelación sobre la naturaleza divina, revelaciones y revelaciones falsas, y la exaltación durante los 2 últimos años de su vida. En una revelación registrada en julio de 1843 que vinculaba la exaltación con el matrimonio eterno, es lo que les decía, la exaltación es un grado de santificación o de grandeza o de, no sé, tamaño espiritual. Lo vincula con el matrimonio eterno, que el matrimonio es eterno. El Señor declaró que los que guardan sus convenios, entre ellos el del matrimonio eterno, heredarían toda altura y toda profundidad. Entonces, dice la revelación, serán dioses, porque no tendrán fin y recibirán una continuación de las simientes por siempre jamás. O sea que tendrán hijos y más hijos. Y así lo ponen, que serán dueños de un planeta, serán dioses de un planeta cada persona. También dicen, la opinión predominante entre los mormones, o sea, no todos, es que Dios una vez vivió en un planeta con su propio Dios superior. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que han dicho los dirigentes, líderes, apóstoles y todo.
Planetas habitados. Hay planetas habitados. Obviamente todo esto lo sacaron de las enseñanzas de Joseph Smith. La Tierra es solo uno de los muchos mundos habitados y hay muchos cuerpos celestes gobernantes, incluido el planeta o la estrella Kolob, que se dice que está más cerca del trono de Dios. Los propios mortales pueden convertirse en dioses y diosas en el más allá, ser gobernantes de sus propios reinos celestiales, tener hijos espirituales y aumentar su poder y gloria. Los mormones enseñan que las personas exaltadas vivirán con sus familias terrenales y también tendrán hijos espirituales, por lo que su posteridad crecerá para siempre. Bueno, el Padre y el Hijo de carne y hueso, eso dicen también, que Dios es un ser físico. Esta doctrina y convenios está en su página, ahí tienen sus doctrinas y convenios y sus capítulos y versículos. Y aquí dice, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Pero fíjense que dice aquí, el hombre puede recibir el Espíritu Santo y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. O sea, dicen que el Espíritu Santo puede venir, pero se va, no se queda con nosotros. Mentira. Dios Padre fue una vez un hombre mortal que completó el proceso de convertirse en un ser exaltado. Es lo que les decía. El libro de Moisés. Este es otro libro de ese libro de Mormón. El capítulo 1, que fue revisado en 1830, Dios se revela a Moisés. Este es transfigurado. Moisés tiene una confrontación con Satanás. Moisés ve muchos mundos habitados. El Hijo ha creado mundos sin número. Aquí es donde dice todo ese cuento. La obra y la gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En la representación de la historia del jardín del Edén, durante la investidura, este es un proceso que ellos tienen, después de que Lucifer haya tentado a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios Padre le pregunta a Lucifer, ¿qué está haciendo? Y Lucifer responde, lo que se ha hecho en otros mundos. O sea, tentar a la mujer para que caiga, para que peque el hombre. Y que se ha hecho en otros mundos. O sea, ellos dicen que todos los mundos son salvados de la misma forma y que caen en pecado de la misma forma, pero caer en pecado fue bueno. Que fue bueno, porque si no el hombre no podría entrar a la vida eterna. Miren. Según Saint Oliver Huntington, Joseph Smith hizo una declaración de que había vida en la luna. Huntington también informó que se le prometió en una bendición patriarcal que le dio Joseph Smith, padre, que predicaría el evangelio a los habitantes de la luna. ¡Qué fantasía! ¿Y ahora qué dicen? De muchas de estas cosas ilógicas y que realmente se ha comprobado que nada que ver con la realidad. Dicen, no, es que eso solamente era una revelación espiritual, no que eso, o sea, es como metáfora, no quiere decir que sea así tal cual, literal. No. Se cree que existieron inteligencias espirituales preexistentes que existieron antes de que Dios Padre y la Madre Celestial crearan cuerpos espirituales para ellos. Bueno, a ver, la doctrina y convenios dice, no hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia.
¿Cómo creen? Y el espíritu entonces es materia. Aquí dice todo espíritu es materia, o sea, todos los espíritus son materia. No, no, no. De Lucifer, miren lo que dice. Lucifer es otro de los espíritus hijos de Dios Padre. También buscó ser el Salvador elegido. Sin embargo, o sea, él quería salvar a la humanidad según esto. Sin embargo, propuso que se derogara el libre albedrío para que toda la humanidad se redimiera a través de la obediencia obligada. Además, Lucifer propuso que toda la gloria y el honor, y en consecuencia el poder, se transfirieran de Dios Padre a sí mismo, o sea, a Lucifer. El plan de Lucifer fue rechazado por Dios Padre, lo que causó que Lucifer se enfureciera e intentara derrocar a Dios. El arcángel Miguel, bueno, también dicen de Lucifer que es hermano de Jesús y que es hermano de los seres humanos también. Que él tuvo su parte en esta historia y que todo tenía que haber sucedido así y que debe volver a suceder siempre así en otros planetas. El arcángel Miguel, fíjense, el espíritu de Miguel se colocó en el cuerpo masculino de Adán y una hija espiritual de Dios se colocó en el cuerpo femenino de Eva. Debido a la caída, Adán y Eva también descubrieron la diferencia entre el bien y el mal y se volvieron capaces de tener hijos, como Dios había ordenado originalmente. O sea que si no hubieran caído, no hubieran tenido hijos, ya lo habíamos visto. Los santos de los últimos días generalmente no ven la caída como un pecado grave o como un evento abrumadoramente negativo. Más bien, la caída es vista como un paso necesario en el plan de vida y una gran bendición para todos nosotros. ¿Cómo va a ser que el pecado y la caída del hombre haya sido bendición? No, debido a la caída somos bendecidos con cuerpos físicos. Porque según esto Adán y Eva eran espíritus y cuando cayeron ya fue cuerpos físicos y es una bendición. El derecho a elegir entre el bien y el mal y la oportunidad de ganar la vida eterna. Son mentira, son engaño del diablo y quieren, les cuentan estas historias, este tipo de historias que no están escritas en la Biblia y hay más libros y que son reales y que son verdaderos y que son inspirados por Dios y ahí te dice que Jesús sí se casó y que Jesús tuvo hijos y que tantas cosas. Eso es tener comezón de oír todas esas historias y fantasías que son mentira. Y entonces la gente cuando empieza a creer en la mentira se meten demonios de mentira y de engaño que los siguen engañando y los alejan de la verdad. Dicen que la caída fue buena. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno. Aquí está el libro de Moisés, según ahí en el libro del Mormón. Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida. O sea que sin pecar no iban a tener gozo. Y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Mentiras del diablo. ¿Cómo van a decir eso si fue una maldición y fue puro dolor y sufrimiento después? Rituales por los muertos. Ellos hacen rituales en lugar de los muertos. A ellos les enseñan que toda la gente tiene que ser bautizada por sus rituales y tienen que hacer otros ritos, aunque sea de la gente muerta, para que todos puedan tener salvación. Ellos quieren que todo el mundo se salve. Entonces, la gente ya muerta, los bisabuelos, tatarabuelos de los mormones, dicen: no, pues ellos ya se condenaron. No, tú te puedes bautizar en lugar de ellos y entonces ya se salvan. Ah, miren. ¿Y dónde está el arrepentimiento? Y nada, pura mentira. Este libro es de 1823 y a él ya se le había ocurrido que los nativos americanos descendían de las 10 tribus perdidas de Israel. Y después Joseph Smith pues le copió cosas. Numerosos comentaristas sobre la historia mormona, desde la autoridad general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el biógrafo de Joseph Smith, han observado similitudes en el contenido de View of the Hebrews
y el Libro de Mormón, que se publicó por primera vez en 1830, 7 años después del libro de Adam Smith. Y así hay varios libros, como La Última Guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí sí ya son datos más históricos, más reales, más verdaderos, de 1812. Y de ahí también tomó datos históricos que ahora los mormones dicen, no, miren, es que sí sucedió porque aquí decía el Libro del Mormón y eso sí pasó. Pues sí, porque este libro fue escrito antes. Pues porque los indígenas del que estamos hablando son del 600 antes de Cristo. O sea, y estos libros son del 1812 después de Cristo. Entonces ya se sabía mucho de la historia de los indios cuando Joseph Smith escribió su Libro de Mormón. Y bueno, terminamos con una cita. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está hablando entonces que al final de los tiempos, ya la sana doctrina ya así como que ya me aburrió. Entonces tienen comezón de oír y se buscan maestros. Y entonces se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas, por querer saber más y saber más y saber más de cosas escondidas que no están reveladas en la Biblia. Los jóvenes pueden ser muy susceptibles a esto, ¿no? Porque son muy curiosos y son muy activos, entonces quieren aprender más, saber más. Y estos anuncios, casualmente, estos anuncios y esta publicidad que están haciendo del Libro de Mormón, lo hacen para jóvenes. Todo está dirigido a jóvenes. Entonces en YouTube me salen ahí las sugerencias de videos, ¿no? Tal, no sé qué nombre de una muchachita, una jovencita, encontró la verdad en el Libro de Mormón. ¿Y qué es lo que dice el Libro de Mormón? Y para jóvenes todos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar ahora porque ya se me acabó el tiempo. Entonces nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Que Dios les siga bendiciendo.